Bueno, le invito para que preste mucha atención al tema que vamos a estar desarrollando de la mano de un experto. Vamos a poner a disposición nuestra línea de WhatsApp 7003-1234 para que usted pueda preguntarle a nuestro experto. Vamos a estar hablando de cómo se debe abordar en el tema laboral casos o acusaciones sobre acoso sexual. Tengo conmigo a el licenciado Óscar Corrales. Don Óscar, bienvenido, gracias por acompañarnos. En pantalla próximamente va a aparecer también el número de WhatsApp para que usted pueda hacer sus consultas. Licenciado Corrales, empecemos primero definiendo qué se conoce como acoso laboral, como acoso sexual dentro del trabajo. ¿Qué puedo definir como acoso sexual dentro de mi área de trabajo? Sí, muchas gracias. Bueno, un gusto acompañarles el día de hoy. De acuerdo a la ley, el hostigamiento sexual es toda conducta de naturaleza sexual que resulte indeseada por la persona que la recibe. Es un concepto muy amplio porque incluso se dice que el ser humano, mucho de su comportamiento tiene alguna connotación sexual, y el punto relevante acá es qué tan indeseada resulta esa conducta por la persona que la recibe. Ok, lo que no me hace sentir cómodo en un entorno laboral con carácter sexual, no sé, una caricia, una imposición de manos en ciertas zonas que no me hacen sentir cómodos, mensajes incluso, claro, por vías electrónicas, tanto por celulares como por redes sociales o a lo mejor por chats dentro de la compañía. Todo eso podría eventualmente sumar para eso. Claro, depende principalmente de cómo lo reciba la persona, cómo se sienta con ese comportamiento. Una forma, no utilizar el nombre, utilizar un sobrenombre, un apodo, hasta alguna forma de llamar a la persona con cierto cariño. Si la persona no lo desea, puede resultar en una conducta de hostigamiento sexual. Un chiste, un comentario, una imagen, formas de saludar, entonaciones, dependiendo cómo esa persona lo recibe, puede ser un comportamiento de hostigamiento sexual. Ahora bien, decide la víctima romper el silencio. Claramente va a haber dos actores, la víctima y la persona que está ejerciendo, porque siempre hay grados de poder, además, que eso claro, es un tema importante. Siempre va a ser alguien que está un poquito más encima de otro. ¿Cuál va a ser la dinámica a nivel laboral para hacerle frente a una acusación como esta? Porque en Costa Rica todos somos inocentes hasta tanto no se demuestre lo contrario. Sí, es muy interesante, Alex, porque en primer término, la ley contra el hostigamiento sexual ha sufrido algunas reformas, algunos cambios. Principalmente se dan casos de hostigamiento sexual cuando hay alguna relación de poder. Sin embargo, también puede haber hostigamiento sexual entre iguales o puede haber hostigamiento sexual entre la persona subordinada hacia su jefatura. Eso es una primera consideración que hay que tener. ¿Se aplica la ley, la misma ley, tanto para hombres como para mujeres, o el hombre está un tanto más desprotegido en este sentido? Porque el hombre muchas veces también es víctima. Claro, exactamente igual. La misma ley aplica. Todo patrón o sector público o privado debería tener un reglamento, un procedimiento, una política que regule cómo atender estos casos, quiénes van a ser los miembros de una comisión que va a estar a cargo de la investigación. El protocolo implica una denuncia que no puede ser anónima. Esto es un punto importante porque muchas veces lo vemos en la realidad, que las personas pretenden denunciar bajo anonimato. Sin embargo, también hay un derecho de defensa. Toda persona que es denunciada, sea hombre, sea mujer, sea superior jerárquico, sea subordinado, tiene derecho a ejercer una defensa. Y eso implica conocer por qué se le denuncia, cuál es la evidencia que hay en su contra, quién le está denunciando, porque si no, no me puedo defender. Entonces, en algunos casos genera situaciones complejas porque muchas veces las víctimas tienen temor de denunciar, no quieren ser revictimizados en el proceso, que en la realidad el proceso revictimiza. Sin embargo, como patrono, las empresas deben seguir este protocolo y dar el derecho de defensa. Ok, importante porque usted acaba de abordar dos puntos que me parecen fundamentales.
si yo como patrono viene uno de mis colaboradores y me dice estoy siendo víctima, entonces valido claramente lo que me están diciendo, genero entonces una comisión que me va a ayudar a identificar si efectivamente se trata de abuso sexual o no. Correcto. De hecho, la parte que no tanto es la validación. Ajá. Realmente se recibe una denuncia, un escrito donde la persona hace ver... por escrito. Sí, porque... Con nombres y apellidos. Con nombres y apellidos, con evidencia. Idealmente es lo que usualmente uno recomienda, que la persona que se siente víctima identifique qué ocurrió, dónde ocurrió, cuándo, porque es lo que también permite ejercer el derecho de defensa. Se recibe la denuncia y se traslada a una comisión de acuerdo al protocolo política que existe en la compañía, y esa comisión es la que va a llevar a cabo el proceso de investigación. No se valida, no se puede intentar ratificar la denuncia, tratar de convencer, ver si la persona está segura. Ya la política debería estar comunicada, se recibe la denuncia y procedo a nombrar la comisión que ya se encarga de informar, comunicar a la otra persona. Hay una denuncia en su contra, se le está denunciando por esto, esto y esto. Se le da un plazo para contestar y sigue una dinámica del proceso, recepción de la prueba testimonial si hubiera, etcétera. Todo a cargo de la comisión. Ok. En este proceso, ¿puede ser despedido alguno de los actores? Claro. De hecho, podrían ser despedidos en cada circunstancia cualquiera de las dos partes. Cuando se logra evidenciar, por ejemplo, que la denuncia es falsa, la persona que denuncia falsamente está incurriendo en una falta grave y podría ser despedida sin responsabilidad patronal. En el otro sentido, cuando se logra evidenciar que la conducta efectivamente existió y efectivamente corresponde a un tema de hostigamiento sexual, también podría caber el despido sin responsabilidad patronal. Pero aprovecho porque existe un mito, una creencia de que cualquier denuncia de hostigamiento sexual de comprobarse inmediatamente implica el despido. Y esto depende del grado, la gravedad del comportamiento. Claro. Por ejemplo, un saludo de beso en la mejilla, que es un uso social normal, si una persona no la quiere recibir, podría ser un tema de hostigamiento sexual. Sin embargo, tiene una gravedad menor en ciertas circunstancias que no generaría necesariamente un despido, una amonestación, un llamado de atención. Ok, yo creo que aquí, todos tenemos que aprender sobre este tema para abordarlo de la manera ideal, y muchas veces en las empresas se cometen algunos errores justamente por no conocer la legislación y lo que obliga a los empleadores también a abordar ante una acusación como esta o ante una queja como esta. Claro, de hecho en la realidad, en la práctica se generan muchos errores en el manejo de los casos. Ya no vemos los errores que había en el pasado. Hace muchos años una persona denunciaba y usualmente la decisión era despido a quien denuncia, despido a quien es denunciado, no quiero problemas en mi organización. A partir de los cambios que ha sufrido la ley, podríamos ver un incremento, de hecho, en los casos de hostigamiento sexual, en las denuncias, y hay que tener personal capacitado. Una de las mayores recomendaciones es para todas las empresas tener personal capacitado para atender los casos, saber incluso las jefaturas, cuando alguien que tienen a cargo llega y les comenta, hay una situación que no me gusta, es que tal persona hizo algo que me molestó. Esas jefaturas deberían tener la capacidad de decir, ojo, alerta, esto puede ser un tema de hostigamiento sexual, apliquemos el protocolo que existe, voy a recursos humanos con la persona para que le expliquen el procedimiento, etcétera. Pero sí hay que capacitar mucho porque por ahí es donde se pueden dar más errores. Ok, dice, bueno, aquí hay un caballero, pero creo que se equivocó de programa. Me llama la atención también porque habrá uno que otro caso donde sea el jefe justamente el que esté acosando sexualmente a su subalterno. Claro. Y se va a sentir claramente desprotegido por tratarse del jefe, probablemente, no sé, la cabeza de la compañía. En esos casos, ¿cómo actúo?
me voy directamente a las autoridades judiciales, ¿cuál va a ser la dinámica? Porque claramente ahí voy a estar desprotegido dentro de la compañía. Dependiendo de la jerarquía de la persona que es denunciada, la ley da la posibilidad de denunciar directamente ante el Ministerio de Trabajo, entendiendo que dentro de la organización no va a haber alguien con la capacidad de atender el caso. ¿Quién va a resolver en contra de la cabeza de la empresa cuando se puede haber expuesto incluso algún tema por tratarse de la figura principal? Entonces lo podrían hacer directamente ante el Ministerio de Trabajo y en esos casos es el Ministerio de Trabajo el que va a integrar la comisión que va a investigar el caso. Es todo un tema porque a veces se vuelve muy complejo y a veces hay que lograr determinar cuando se trata también de acoso, ¿verdad? Y es todo un tema, y de acá la importancia de conformar este cuerpo de apoyo dentro de las empresas para que sean ellos quienes analicen el caso, porque a veces se vuelve un tanto complejo, porque a veces el exceso de confianza puede llevar a algunas personas a darse algunas bromas o a normalizar ciertos comportamientos que claramente no están bien, pero que en el proceso se pueden subsanar también. A partir de la determinación de que sí, efectivamente, hay un tema de abuso y demás, ¿cómo se trabajan las empresas? ¿Se puede llegar a un acuerdo o definitivamente el despido va porque va? ¿O se puede eventualmente llegar a un acuerdo entre las partes? Entre las partes no, y es algo interesante. La ley específicamente, expresamente prohíbe la posibilidad de conciliar en casos de hostigamiento sexual. Sí, de alguna manera es porque la víctima usualmente, cuando realmente sea el hostigamiento sexual, la víctima está en una posición de indefensión. Puede tener soporte legal, puede tener apoyo psicológico, pero sigue siendo víctima de una conducta. Y por lo tanto sentarla a conciliar, a tratar de llegar a un acuerdo, a solucionar con la otra parte, es revictimizarla. Entonces la ley lo prohíbe expresamente. Usualmente se conversa, si es posible conversar con ambas partes para entender cómo desean manejar el asunto cuando ya se ha generado el problema, incluso cuando ya ha terminado el proceso de investigación, porque evidentemente ya va a haber una ruptura de esa relación, de esa dinámica, sean compañeros, sea jefatura, subalterno, ya la dinámica se rompió y muchas veces, aunque se haya resuelto a mi favor, independiente de cuál sea la parte, yo ya no voy a estar cómodo. Entonces ahí usualmente se puede conversar con la persona para entender cómo se siente y ver si desea alguna salida, buscar una salida amistosa, etcétera. Pero depende mucho de cada caso, de cómo se haya manejado, del impacto que tenga en la persona. Y definitivamente, Alex, ahora mencionaste algo muy importante, la confianza. Algunas veces ese exceso de confianza lleva a ciertos comportamientos y las reacciones no siempre son tan claras, porque a veces hay una sonrisa, la persona se rió del chiste de doble sentido, pero no siempre eso es que aceptó la conducta. Eso es que no quiero que me rechacen, no quiero que me aíslen, pero esa conducta no me gustó. Entonces hay que tener mucho cuidado, insisto en el tema de capacitación. Las personas deben saber que puede constituir hostigamiento sexual y saber las reglas del juego. Si ya asumen el riesgo y tienen comportamientos de confianza y se acercan a dar el masaje para relajar a la otra persona, sepan que están asumiendo un riesgo. Licenciado, de acuerdo a su experiencia, y aquí lo voy a comprometer, ¿se trabaja o se acciona de igual forma en el sector público que en el sector privado? Porque claramente tenemos que ir cerrando este tipo de brechas. De acuerdo a su experiencia, ¿cómo se maneja? Se maneja prácticamente igual. Debe haber un procedimiento, una comisión que investigue, las partes tienen derechos, pueden acceder a un representante legal que les acompañe durante el proceso, pueden tener apoyo psicológico, es exactamente igual, es la misma ley que regula el aspecto para entidades tanto del sector público como del sector privado.
Don Oscar Corrales, él es abogado y es quien nos ha hecho el favor de acompañarnos esta tarde con este tema tan importante del que todos tenemos que aprender. Aparecen además, vamos a poner más bien en pantalla las redes sociales, ahí las tienen, y bds.asesores, ¿cierto? BDS Asesores, correcto. Ok, BDS Asesores, ahí está en pantalla, y también tenemos el número de teléfono, ahí está en pantalla, es el 2545-3600. Exactamente. Qué dicha, todavía veo bien, licenciado. Muchísimas gracias por Con todo gusto, acompañado. un placer acompañarlos. Dani, usted continúa con más adelante.